Muy Buenos buenos días, días, querido. licenciado. Buenos días, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, señorita. Bueno, son las 9:13. Hemos esperado 13 minutos para que se integren al grupo, ¿ya? Bueno, hay que ir pensando, queridos jóvenes, señoritas, en formar grupos. Seguramente la próxima semana ya vamos a ir formando grupos, eh, ¿no? De más o menos 8 integrantes y escogiendo temas de su texto, de su librito, buscando temas de su libro, o si quieren algún otro tema más referente a la asignatura para que puedan exponer por grupos. Ya, entonces la próxima semana vamos a hacer eso. Pero vayan pensando ustedes, pues, con quiénes van a trabajar y qué tema pueden hacer. Más o menos los integrantes van a ser entre 8 personas. Bueno, ¿qué más? También tenemos control de lectura que realizar. También lo vamos a dejar para la próxima semana y vamos a planificar con los delegados o delegadas qué día podemos dar nuestro control de lectura, nuestro primer control de lectura. Ya, y vamos a continuar con el avance de la asignatura. Los días martes como hoy, la parte Licenciado, teórica, una, y los días jueves siempre vamos a aprovechar una práctica para que ustedes hagan. Dime, Javier. bueno, eso era cuanto al control de lectura. Tenemos que hacer algo específicamente ahí, por favor. No, vamos a acordar con la señorita delegada, con el delegado vamos a acordar qué día, qué tema y les vamos a dar con tiempo. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, les decía. ¿Ya? ¿Está bien? Javier, pues también pregunte si va. No, no sigo aquí. Muchas gracias. Ah, ya. Bueno, entonces hoy la clase va a ser un poco más corta porque tengo que estar en la UNSA y entonces vamos a terminar un poco más antes, ¿ya? Entonces, por favor, quisiera que consideren eso, ¿no? Les hubiese dicho no pasemos clases, podría ser, pero no es así. Entonces, vamos a pasar hasta las 10 y luego mm, ya pueden aprovechar su tiempo. Yo tengo que ir a la universidad, a la UNSA. Bueno, entonces comenzaremos. Mm, Vamos a compartir pantalla. ¿Alguien va a grabar? ¿Se ve la diapositiva? Sí, licenciado, se ve. Ya. Sí, licenciado. Seguramente hay alguien quien grabe y vamos a tener también la clase de esa manera. Bueno, lo que estábamos viendo en la materia de teoría y práctica de la comunicación 1, ya en estas segundas diapositivas que he mandado, es primero
¿no? Esto de comunicación sí queda como ciencia o un campo de estudio mucho más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, les informaba, les decía a conocer que existen dos enfoques, uno el enfoque positivista y el enfoque crítico. Por supuesto que el enfoque positivista, ¿no? Desde el análisis que han hecho desde la década de los 30 hasta nuestros días, bueno, ellos sí consideran que la ciencia de la comunicación es factible y es una ciencia, ¿no? Por varios argumentos. Uno que cumple los elementos del conocimiento científico, otro que tiene hechos, hipótesis, conceptos, aproximaciones, teoría y que finalmente llega a ser ciencia. Ya además es una ciencia sistemática, metódica, ¿no? Y tiene varios objetos de estudio. No es como una ciencia que solamente tiene un objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, también se les conoce a esta forma de ver la comunicación, se la conoce con el nombre de empirista, funcionalista, conductista o administrativo. Y por el otro lado, el enfoque crítico marxista, ellos dicen, bueno, no es la comunicación una ciencia, porque es tan amplia, es tan compleja y bueno, lo que se está viendo es cómo analizar, digamos, este fenómeno grande para que efectivamente también llegue a ser ciencia, ¿no? Pero en este momento, bueno, ellos afirman por varios argumentos que no es ciencia. Entre ellos dicen, no tiene un objeto de estudio. Otros dicen, no tiene un método, ¿no? Entonces, y es tan amplia, ¿no? Que puede ser todo. Entonces, esos son los argumentos de este enfoque crítico, que viene desde los estudios de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y bueno, a partir de ello, bueno, un estudio profundo de los medios de comunicación y la función que juegan en una determinada sociedad. Por supuesto que ustedes tienen la decisión, ¿no? En las clases que vayan pasando seguramente van a ir discutiendo, analizando, argumentando también si van por un lado con un enfoque positivista y un enfoque crítico. Y así se va realizando esto, ¿no? En las jornadas académicas que se ha aprobado, digamos, o se va a aprobar o que se está realizando en la carrera, seguramente se va a volver a discutir porque es un punto importante para la discusión. ¿Ya? Pero está en cada uno de nosotros también que podemos tener una posición, ¿no? Si tenemos un enfoque crítico o un enfoque positivista en cuanto a nuestra carrera, en nuestra profesión, que es la comunicación. Aquí hay algunos argumentos, ¿no? Que la mayoría de las escuelas, institutos, carreras en América Latina la llaman comunicación. Otro de los argumentos es que existen hechos, conceptos, hipótesis, leyes o aproximaciones o teorías netamente comunicacionales. El objeto de estudio está en función del emisor, mensajes, receptor, pero también algunos autores teorizan el contexto, el código y el canal. ¿Ya? Y haciendo, digamos, la comparación con otras ciencias, la economía política, la sociología, la filosofía, ¿no? Todas estas y otras más son tan amplias como la comunicación. Y estas son consideradas como ciencias. Bueno, otro de los puntos que hemos tocado son los tipos de comunicación. Entonces, según Gerald Malesky, existen 6 tipos de comunicación: directa, indirecta, recíproca, unilateral, pública y privada. Y si hacemos la interrelación entre estos, bueno, salen 8 tipos, que son estas, ¿no? Directas, recíproca pública, directa unilateral pública, directa recíproca privada, directa unilateral privada, indirecta recíproca pública, indirecta unilateral pública, indirecta recíproca privada, indirecta unilateral y privada. Bueno,
la clase del día jueves nos vamos a abocar justamente a ver estos tipos de comunicación y otros más. ¿Ya? Entonces, estos tipos de Malesky que nos habla en su libro Comunicación Colectiva de la década de los 60, bueno, ya han sido superados y existen en la actualidad una cosa de más de 50 tipos de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, la comunicación sonora, la comunicación visual, la comunicación gestual, la comunicación simbólica, la comunicación icónica y varias otras más, ¿no? La comunicación no verbal, la comunicación verbal, todas ellas. También hemos visto estas, ¿no? Que es la comunicación escrita, verbal, simbólica, gestual, icónica, sensorial, sonora. Y la dificultad o el impedimento para que la comunicación sea efectiva, que llegue en un 100%, son estas barreras que no hacen que sea una comunicación efectiva. Son barreras, son dificultades, son obstáculos que tiene la comunicación entre el emisor y el receptor. Entonces existen barreras físicas, fisiológicas, lingüísticas, psicológicas y semánticas. ¿Ya? Entonces esas son las barreras en la comunicación. Vamos a dar ejemplo, ¿no? La física, por ejemplo, puede ser la distancia, puede ser... Ayer, por ejemplo, teníamos una barrera física, si quieren, en la comunicación, ¿no? Se ha amanecido la ciudad de La Paz con un bloqueo. Entonces, la gente ha tenido dificultad en la comunicación y en el transporte. Entonces, ese bloqueo ha hecho que, bueno, haya una dificultad física, digamos, entre el emisor y el receptor. Barreras fisiológicas es cuando tenemos algún impedimento, ¿no? Puede ser el oído, puede ser el gusto, puede ser el tacto, puede ser la vista. Las barreras lingüísticas es el idioma, ¿no? Tanto el emisor como el receptor tienen que tener un mismo código, que es un mismo idioma. Dentro de un mismo idioma puede haber también diferencias de dialectos o de formas o costumbres que tienen las personas para comunicarse. Esas formas, según la edad, ¿no? Según el sexo, según varias cosas, dificultan, digamos, la comunicación. La psicología, las barreras psicológicas son el temor, el miedo, ¿no? La ansiedad. Por favor, le pido a la señorita delegada que diga que estamos en clases y no perjudiquen para ingresar a clases. Ya habíamos esperado 13 minutos. Bueno, las barreras semánticas son las barreras donde no tenemos o no podemos interpretar el significado correcto de esa comunicación. Entonces hay barreras semánticas donde no identificamos correctamente. Bueno, los niveles de comunicación. ¿Cuáles son? La interpersonal, la grupal, la masiva, la organizacional y de los TICs. Bueno, ahora tenemos que ver los paradigmas. Si estamos utilizando nuestro texto, les digo en qué página están los paradigmas. Página 27, paradigmas y enfoques. Entonces, en la comunicación y en las ciencias sociales existen paradigmas, enfoques y modelos que explican la teoría. Ya, explican la teoría. En otras ramas, en otras ciencias también, seguramente en las matemáticas, en las ciencias biológicas, en la física, química, tienen sus formas de llegar, digamos, a estudiar hechos y fenómenos sociales, pero también la realidad en su conjunto. Entonces, en ciencias sociales y en especial, hablando de nuestra carrera,
existen paradigmas, existen enfoques y existen modelos comunicacionales para explicar una determinada realidad, pero además para señalar desde qué punto de vista estamos viendo todo eso. Señorita, por favor, identifique quién es la persona que quiere entrar y tenemos lista para rebajar puntos porque no deja avanzar. Estoy bien, licenciado. Sí, porque no, pues ¿a qué hora? No es a la hora que quieran, perjudican. Bueno, entonces, Eric Torrico, por ejemplo, nos dice que existen paradigmas, enfoques y modelos comunicacionales. Pero es necesario saber qué es un paradigma. Entonces, podemos decir que un paradigma es una teoría general, es una matriz racional, es una matriz, no, una manera de pensar. Pero también podemos decir que es una mirada, ¿ya? Entonces, un paradigma es algo que va a analizar la realidad. Entonces, ¿qué será la realidad? La realidad es algo que nos rodea y estamos dentro de esa realidad. Por supuesto que esta realidad, según, por decirles, Engels nos dice que la realidad tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo natural y tiene que ver con el pensamiento. Les voy a contar rápidamente un cuento muy cortito para que veamos qué es la realidad. Y una vez que les cuente, me gustaría que participen. Lo que pasa es que existen jóvenes que están en el bosque, ¿no? Están caminando en el bosque y en el bosque, como ustedes sabrán, hay vegetación, árboles, rocas, existe agua, un río, etcétera, ¿no ve? Entonces están caminando por ahí y de pronto ven una colmena. Y ya hablando de la colmena, existen varias abejitas que tienen diferentes actividades en esa colmena. Por ejemplo, hay una reina que todos protegen y está ahí al interior de la colmena, la reina, ¿no? Y luego existen los obreros, las abejas obreras que están dentro de la colmena y están trabajando, están haciendo, ¿no?, sus actividades, están cuidando, están refrigerando, ¿no?, etcétera, dentro de la colmena, ¿no? Que por supuesto cuidan, ¿no?, que todo, ¿no?, la alimentación y la protección de los huevos que tienen, digamos, allí. Y hay otra que se llaman las abejitas exploradoras. Las abejitas exploradoras son aquellas abejitas que no están en la colmena, sino que van y buscan las flores, buscan el polen de las flores y van y recorren distancias largas, cortas, pero recorren y identifican el lugar donde existe este polen y vuelven a la colmena. Entonces podemos decir que existen 3 tipos de abejas que tienen actividades diferentes. Por ejemplo, la reina tiene sus actividades que son diferentes a las obreras y las obreras que son diferentes a las exploradoras. Entonces, lo que pasa es que estos jóvenes que iban por ese lugar ven la colmena y uno de ellos traviesos, ¿no?, agarra un palo y golpea la colmena, hace caer la colmena del árbol y explota la colmena. Entonces ahí la reina, ¿no?, cambia ya
de actitud porque no va a estar en cuidado del lugar. Los obreros cambian de actitud porque no van a estar, digamos, lo que hacían sus actividades, no hacen esas. Y las exploradoras tampoco van a estar yendo a explorar, sino cambian esas actividades. Entonces, es este cuentito rápido, cortito, para explicarles qué será realidad. Entonces, yo quisiera que ustedes me digan qué es realidad en función de esta actividad de la reina, de los obreros y de los exploradores. ¿Qué será realidad? ¿Alguien quiere hablar? Sí, licenciado. Dime, apellido. Bueno, entonces, Pavón, Javier Pavón. Ya, Pavón. ¿Qué será realidad? ¿Qué crees que sea realidad? Bueno, para mí la realidad, bueno, mi propio y humilde pensamiento es todo lo que podemos percibir que es cierto o exacto, o que también con nuestros ojos podemos, más que todo, yo podría decir, contemplarlo. Porque como personas siempre tenemos para saber que cuando es realidad, es algo que podemos palpar o incluso ver. Porque si no lo vemos ni lo podemos palpar, perdón, entonces no sabemos si es algo que existe o no. Entonces, para mí eso sería realidad. Ya, bien, Pavón. ¿Alguien más? Yo, licenciado, A ver, apellido. Valdivia. Ya, señorita, continúa. Ya. Para mí la realidad es algo visible y cotidiano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que algo que nosotros en nuestro entorno lo podemos ver, lo podemos percibir y observar. Y cotidiano es algo que vivimos todos los días. Todo lo que ahorita lo que estamos viviendo es realidad porque está pasando, está sucediendo. Entonces eso para mí sería algo visible y cotidiano, la realidad. Ya. Bueno, entonces, un poco hablando del cuentito que les contaba, la realidad de cada uno de nosotros como miembros de la sociedad no es igual, sino es distinta. Cada uno de nosotros tiene una realidad diferente. Nosotros como docentes seguramente tenemos una realidad diferente al del estudiante. Y ustedes como estudiantes tienen una realidad diferente a los hermanos, digamos, menores que tienen. Ya es como en el cuento, cada uno tiene su realidad, tiene su actividad a realizar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando rompen esa cotidianidad? Entonces automáticamente pasamos a otra realidad extraña, y debemos acomodarnos a esa realidad. Entonces la realidad es lo que nos rodea, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con el pensamiento. Seguramente esas abejitas ya no van a tener la misma sociedad que han tenido cuando vivían en la colmena. Tanto la reina como las abejas trabajadoras y las abejas exploradoras. También al romper esa colmena, la naturaleza es diferente, tanto para la abeja reina trabajadora y las exploradoras. Y el pensamiento, ¿no? Al ocurrir ese hecho, al ocurrir ese hecho que nadie quería, digamos, pero ocurrió, el pensamiento de cada uno de estas personas, de estas abejitas, cambia, ¿no? Porque ya no van a hacer las actividades que hacían, sino que van a tener que reformular su pensamiento, sus actividades. Ya, entonces lo que hace esto de los paradigmas es ver esa realidad que tiene problemas, que tiene cosas positivas, que tiene cosas negativas, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas. Hay algunas cosas que no se ven con claridad, otras se ven sumamente claras. Todas esas, esa parte de esa realidad, el paradigma ve desde una mirada, desde un ángulo, ve y analiza esa realidad, ¿ya?
Entonces, ¿qué es un paradigma? El paradigma es una matriz para mirar esa realidad. Es una forma de llegar a esa realidad. Es un camino para llegar a esa realidad. Ahora, por supuesto que existe varios paradigmas, ¿de acuerdo? Varios paradigmas. En ese sentido, vamos a leer lo que nos dicen tres autores. Por ejemplo, Pineda, ¿qué nos dice de paradigma? Kuhn, ¿qué nos dice de paradigma? Y Ezequiel Anderek, que están en su libro. ¿Quién quisiera leer lo que nos dice Pineda? Si quiere ¿Puedo yo, leer, licenciado? Ya ve la señorita, que siga nomás, que siga, que siga. el joven. Claro, licenciado. Está en la página. 27, el penúltimo párrafo. Está bien. Según Eric Torrico. Ya, mejor desde ahí. Está bien. Según Torrico, 2016-23, un paradigma teórico social es una matriz racional, o sea, un marco articulado de conceptos desde el cual se puede mirar una zona dada de la realidad social para conocerla en términos científicos. Para Pineda et al. 1994, un paradigma es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas generales a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas, de la información requerida y, finalmente, de la forma de explicar, interpretar y comprender, según el caso, los resultados de la investigación realizada. Y Muy aquí bien, empieza muy Tomás bien. Apellido. Castaños. Ahora, ¿quién quiere leer a Kuhn? ¿Qué nos dice que es el paradigma? Ahora sí, ¿No puedo, por favor? Licenciado. Señorita, por favor. Ya. licenciado. ¿Ya? Continuar. Sí. Ya. Kuhn, 1979, sostiene que los paradigmas son relaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una determinada comunidad científica y además es llamada matriz teórica. El paradigma. Por su parte, Ezequiel Anderek, Ya. Está bien, 1980. señorita. Apellido. Laura, licenciada Laura. Ya. Ahora sí, otra persona de Ezequiel Anderek. Licenciada. Licenciado, ¿puedo? La señorita, por favor. Ya. Por su parte, ¿desde dónde quedó la compañera? Sí. Ya. Por su parte, Ezequiel Anderegg, en 1988, define al paradigma como un modelo teórico subyacente configurado por una constelación de valores, creencias, problemas y técnicas que sirven para dirigir y ordenar el pensamiento en relación a la interpretación o lectura que se hace de un conjunto de hechos o fenómenos. Muy bien. Entonces, el paradigma vendría a ser un sistema de teorías, de métodos y técnicas dominantes de la época. Existen paradigmas antiguos, existen paradigmas actuales y existirán nuevos paradigmas, ¿no? Que nos van a hacer que nosotros continuemos con la investigación. Estos paradigmas, por supuesto, es la mirada desde un lugar para realizar, digamos, una investigación, pero también es para analizar esa determinada sociedad. Hemos leído a tres autores y ellos, si ustedes ven y revisan los conceptos de este tipo de paradigmas, van a coincidir. ¿Cuál es la coincidencia? Que es, ¿no?, teorías, métodos y técnicas que nos ayudan a investigar. ¿Qué más? Que estos paradigmas no son eternos, sino que van cambiando. Hay paradigmas antiguos, hay paradigmas presentes y habrá paradigmas en lo futuro. Ya
Entonces, ¿qué más? Son teorías generales estos paradigmas, tanto para analizar la realidad como también para investigar esa realidad. Si alguien quiere acotar algo más sobre los paradigmas y luego pasamos a los enfoques. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, licenciado, buen día. Una consultita, ¿no? Más que todo, si paradigma, más o menos para Tomás Kuhn, es como un conjunto de creencias, ¿no? Ya. Compartidas por una comunidad científica, pero ¿qué entendemos por esa comunidad científica? ¿Cómo podríamos determinar ese grupo de personas, el grupo de esa comunidad científica? ¿Tienen una especialidad científica? Más o menos, ¿hay algún parámetro para ser parte de esa comunidad científica? Tal vez podríamos ampliar, querido licenciado. Muy bien. Lo que pasa es que en la realidad se van sucediendo hechos, acontecimientos, se van sucediendo estos fenómenos sociales. Entonces, en cada tiempo hay gente quien se especializa en analizar estos hechos o fenómenos sociales. Por ejemplo, querido estudiante, digamos, los primeros filósofos se dedicaban a estudiar al hombre en sí y cómo este hombre es afectado por esa realidad, ¿no? Si nosotros recorremos y revisamos esa teoría, estos filósofos estudiaban al hombre y su naturaleza. Y ese era, digamos, su principal objetivo. Entonces, estos hombres, estos filósofos tenían una comunidad científica en función de esos estudios. Posterior a ello, ya podemos revisar, digamos, otra manera de pensar. Ya en la época moderna, digamos, con los acontecimientos también de esa época, que tienen que ver con el Renacimiento, tienen que ver con la enciclopedia, tienen que ver con la ilustración, entonces se van creando nuevas formas de pensar. Entonces, estas personas que aportan a ver esa realidad, por ejemplo, ahí está Rousseau, Voltaire, Montesquieu, digamos, entre los más representativos, y hay otros más, varios. Entonces analizan cómo va cambiando esta realidad y ellos son los que aportan para que haya este cambio. Ya en la época contemporánea, digamos, después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, también aparecen aportes importantes, ¿no? Carlos Marx, Augusto Comte, Émile Durkheim, entre ellos, digamos, entre ese pensamiento europeo de analizar la realidad, también esos son los aportes y en función de esos aportes de ese tiempo se logra realidad, se logra hacer una comunidad científica. En la actualidad, por decirles, y esto ya ha cambiado, entonces la gente está viendo cómo este fenómeno que se llama el Internet, las redes sociales, cómo influye el WhatsApp, cómo influye el Face, el TikTok, todo ello, están haciendo aportes. Entonces hay una comunidad científica que está haciendo estos trabajos, ¿no? Estos trabajos que seguramente lo van a ir plasmando en documentos y esos documentos es el pensamiento y el nuevo paradigma, digamos, de la comunicación en estos días y también los nuevos paradigmas de la ciencia en esta época. Eso podemos decir, que siempre hay un conjunto de personas dedicados a estas investigaciones y a ese conjunto de personas, bueno, se los denomina, por ejemplo, comunidad científica. La escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Ellos se han dedicado mucho tiempo a analizar, digamos, la sociedad y cómo el poder en la sociedad afecta y qué rol juegan los medios de comunicación, si están a favor de este poder o están en contra de este poder, digamos. Entonces, en la década de los 60, 70, 80, la escuela de Frankfurt jugó un papel importante y esa era la comunidad científica. En la actualidad, creo que va cambiando los paradigmas y también va cambiando
dicha investigación y también las comunidades científicas. Bueno, ¿alguien más? O tal vez quieres aportar algo más, querido compañero. Sí, está muy bien la explicación, ¿no es cierto? Las escuelas que integran esa comunidad científica, como la escuela de Frankfurt. Sí, Entonces, podríamos decir que más o menos ese grupo de personas tienen una especialidad similar, ¿no? Más o menos tienen una educación similar, o también se podría decir que se han iniciado en la ciencia de forma similar, ¿no? O han leído más o menos los mismos textos, es un grupo, es una comunidad, ¿no? sí. O tienen entre ellos una comunicación casi plena, el mismo lenguaje, ¿no? Tal vez son responsables para las investigaciones, ¿no? Con ciertos temas, por la educación de la misma comunidad o especialidad, ¿no es cierto? Claro. Que podrían tener, ¿no es cierto?, algunos acuerdos, proponer algunos juicios profesionales en el mismo ámbito. También tengo una pregunta, ¿no es cierto? Esta comunidad científica, desde una concepción de Kuhn, está, ¿no es cierto?, para validar esa discusión en investigación, los nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Es como una comunidad especializada, porque no hay forma de validar un nuevo conocimiento, ¿no es cierto?, si no sea de una comunidad científica, porque a muchos de nosotros nos puede parecer nuevo, porque no leemos, no investigamos, no profundizamos un tema, ¿no es cierto?, a fondo, y nos podría parecer nuevo. Pero sin embargo, lo que nos parece nuevo ya está, ¿no es cierto?, realizado, ya está determinado, ya está categorizado. Simplemente esta comunidad científica podría validar. Es por eso Thomas Kuhn, ¿no es cierto?, lo llama como paradigma. Obviamente en Thomas Kuhn encontramos muchos conceptos, ¿no? Más o menos yo he encontrado como 20 conceptos, pero una de ellas es esta relación con la comunidad científica. Gracias, licenciado. No, pues a ti las gracias. Siempre tus aportes son buenos. Tienes razón, porque por decirles, en la actualidad, ahorita pensamos y decimos, bueno, voy a hacer mi tesis, por ejemplo, soy comunicador y voy a hablar de los TICs. Si ustedes revisan los TICs, ya está, ya tiene categorías, ya tiene formas, ya tiene métodos, ya tiene técnicas, ya se han hecho bastantes trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice el compañero tiene verdad, ¿no? Decían, nosotros queremos investigar cuando las cosas ya están investigadas, incluso ya estamos superando a otro paradigma. Entonces, eso es importante, que ustedes vayan identificando ya no más problemas y vayan no haciendo sus análisis, sus estudios, sus propuestas en esto de la comunicación para no estar, digamos, desactualizados. Sí, y en este momento se está hablando de muchas otras cosas más. Ya en los cursos de doctorado, maestría, se está hablando de nuevos paradigmas en la comunicación y esas son las investigaciones que debemos hacer. Pero de todas maneras, estos paradigmas que nos propone, ¿no? Eric Tosico, continúan, no han perdido vigencia, sí, pero seguramente nosotros está en la comunidad científica de comunicación, está en encontrar nuevos paradigmas, hacer nuevas teorías, buscar nuevos métodos y técnicas en la investigación. Eso sí, y eso me parece importante. Bueno, si estas miradas son lo general, son las teorías generales y los llama paradigmas, y además estos paradigmas son el paradigma funcionalista, crítico, estructuralista, sistémico, el paradigma positivista o empirista, más conocidos en ciencias sociales y también en comunicación. Existen otros, sí existen otros paradigmas, pero estos son los más conocidos en ciencias sociales. Ahora, ¿qué es un enfoque?
enfoques son teorías particulares, son teorías específicas que también son miradas para ver una determinada realidad. En ese sentido, tenemos paradigmas y tenemos diferentes enfoques. Hablando por decirles como ejemplo del paradigma crítico, por decir. El paradigma crítico tiene varios enfoques comunicacionales. Entre ellos podemos hablar de la economía, ¿no? De la economía política, como la economía política como enfoque comunicacional analiza una determinada realidad. O otro enfoque, digamos, desde el positivismo, como la escuela aristocrática, ¿no? O el enfoque aristocrático analiza la realidad. O o el enfoque de la escuela de Frankfurt, cómo analiza la realidad. Y así existen varios enfoques. Ya, ahora, ¿para qué se les explica esto de los paradigmas y los enfoques? Porque la mayoría de ustedes va a hacer investigaciones, hacen monografías. Cuando ya estén en segundo año y tercer año les van a exigir nuestros colegas hacer monografías. Cuando estén en cuarto y quinto les vamos a exigir de hacer investigaciones. Esto se llama tesis, se llama proyectos, se llama trabajos dirigidos. Y en la formulación de la parte metodológica es necesario, como comunicadores que somos, tener una visión, tener un paradigma. Y si el paradigma es muy general, es muy abstracto en la investigación que nosotros realizamos, es necesario acercarnos a través de un enfoque, pero este enfoque tiene que ser comunicacional. Entonces, tanto el paradigma como el enfoque nos hacen aterrizar en la investigación, pero en una investigación comunicacional. Porque muchas veces queremos hacer investigaciones, ¿no?, de otras ciencias. Por ejemplo, queremos hablar del aborto, la pobreza, la delincuencia, queremos hablar del robo, el hurto, etcétera, etcétera. Pero son no enfoques sociológicos o históricos o culturales, o son enfoques dedicados a la salud, ¿no? Entonces, lo que nosotros como investigadores en la comunicación debemos aproximarnos a esa realidad a través de un paradigma, y si este paradigma es muy grande, es muy complejo, es muy abstracto, nos acercamos a través de enfoques. Y eso sí nos van a exigir en la academia, sí nos va a exigir el tribunal, sí nos va a exigir la propia carrera, ¿no? Y eso nos preguntan, a ver, explíqueme su tesis y cuál es su paradigma comunicacional o el enfoque comunicacional, y no tienen enfoque y no tienen paradigma. Entonces, ¿dónde está la investigación? Entonces tenemos que aproximarnos, tenemos que acercarnos, tenemos que investigar en función de conocer ese paradigma o en función de conocer ese enfoque que nos sirve para acercarnos a esa determinada realidad comunicacional. ¿Es algo importante? Sí, es algo importante, porque ese fenómeno puede ser estudiado y puede ser diferente desde un paradigma funcionalista a un paradigma estructuralista. Puede ser diferente ese fenómeno que ustedes están estudiando en su tesis desde un paradigma sistémico a un paradigma marxista. Puede ser totalmente diferente. Ya, entonces, para no perder el hilo, si quieren, en la investigación, es necesario tener claro qué paradigma vamos a utilizar y qué enfoque comunicacional. Por supuesto que Eric Tosico, en su libro, ¿no?, que nos habla de las matrices de investigación, nos hace conocer esto de los paradigmas, los enfoques, y nos hace conocer también los modelos. No se utiliza mucho modelo porque es muy funcional, muy funcionalista nuestra tesis, digamos, pero sí, sea crítico, sea sistémico, sea estructuralista nuestra tesis, tendríamos que utilizar
un enfoque, por lo menos un enfoque, pero ese enfoque tiene que ser comunicacional. Bueno, ahí tenemos los paradigmas. ¿Cuáles son? Ahí tenemos el objeto de estudio o la realidad. Esta realidad que según Engels la divide en la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. ¿Cuáles son los paradigmas conocidos en ciencias sociales y en especial en comunicación? Un paradigma funcionalista, un paradigma crítico, un paradigma estructuralista, un paradigma sistémico, un paradigma positivista. Que a su vez cada uno de estos paradigmas también tiene teorías particulares o teorías específicas, que son llamadas enfoques comunicacionales. Enfoques comunicacionales. Si nosotros revisamos nuestro texto, vamos a encontrar varios enfoques comunicacionales. ¿No? Entre ellos les voy a señalar lo que les decía, el enfoque aristocrático, el enfoque de la sociología del emisor, el enfoque de la sociología de la producción de mensajes, el enfoque de la economía política, el enfoque imperialista cultural, el enfoque del análisis del cultivo, el enfoque del establecimiento de la agenda, el enfoque de la aguja hipodérmica, el enfoque del uso y las gratificaciones y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque y el paradigma son importantes en la investigación comunicacional. Tenemos que partir de un enfoque, de una mirada, de una vista, de una teoría general y luego aproximarnos más a través de los enfoques, que son teorías específicas, que son teorías particulares para llegar a nuestro objeto de estudio. Ahora ustedes dirán, ¿pero podemos utilizar un enfoque funcionalista y estructuralista? No, porque serían dos miradas, o sea, tendrían que mirar. Pero ya en los enfoques, tal vez sí se pueda utilizar varios enfoques para llegar, digamos, con exactitud a ese estudio. Que son temas ya de investigación, sí, que seguramente las van a ver en varias materias, por ejemplo, en la materia de introducción a la investigación y en la materia de métodos. Y esto de los paradigmas también los van a ver en la materia de economía política y van a ver en la materia de procesos históricos. Bueno, queridos compañeros, vamos a quedar ahí. Como ustedes ya les había comunicado, tengo una reunión en la universidad y voy a estar allí. Entonces, podemos hacer que participen algunos compañeros para ver esto de los paradigmas y los enfoques. ¿Qué nos falta todavía? Sí, nos falta continuar y terminar todo este tema. ¿Alguien quisiera participar? Licenciado, ¿puedo participar? Ya, una sola participación, por favor, porque ya había sido las 10:01, no me va a dar tiempo para llegar a la 11. Tony, cesamos contigo, por favor, Tony. Ya está, Dime. Ya. Tengo entendido que el estudio de los paradigmas prepara al estudiante para convertirse en miembro de la comunidad científica particular. Las personas cuya investigación se fundamenta en paradigmas compartidos se encuentran comprometidas con las mismas reglas y normas de práctica científica. Ya. Eso era lo que quería Bien. aportarles. Muy bien, está bien. Vamos a seguir hablando de esto de los paradigmas porque falta todavía la explicación, ¿no? Tienen que saber cómo es el funcionalismo, estructuralismo, todos estos. Entonces quedaría pendiente todavía para analizar. El día jueves estaríamos haciendo una práctica de esto, de los niveles y los tipos de comunicación y la próxima semana seguiríamos en esto de
hablando de los paradigmas y los enfoques comunicacionales, porque nos van a servir en la investigación. Cuando nosotros hagamos la tesis, sí o sí tenemos que utilizar. Y qué mejor saber ahora, en primer año, que existen estos paradigmas y que existen estos enfoques comunicacionales. Además, ustedes van a fortalecer esto en la materia de investigación, de teoría y práctica de la comunicación 2, y además en la investigación de la realidad comunicacional y varias materias que tienen que ver con investigación. Bueno, chicos, les pido por favor permiso porque tengo que estar en una reunión en la UNSA. Son las 10:03 y les pido permiso porque ahí terminaríamos la clase de hoy para vernos el próximo jueves. Yo más antes voy a mandar ya la práctica para que vayamos haciendo en clases, pero y al final también haciendo participar a través de esa práctica. Nos vemos entonces. Chao. Chao, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señores. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, che. Chao, chao, chao.